Ahí, maestro. Ya inicié con la grabación. Bueno, antes de iniciar, Adelante. agradecerle su tiempo y su disposición. El motivo de esta entrevista, pues, es con el motivo de la expedición de mi tesis. Me encuentro estudiando el doctorado en Derechos Humanos en la Universidad de Guadalajara. Parte del protocolo que se solicita, bueno, es la entrevista a un docente por motivo de mi tema. El tema de mi investigación refiere al tema de discriminación educativa en educación básica. En este caso estoy refiriendo de algunos casos de niños con inteligencias múltiples. Le explico Ok, un poquito el enunciado problemático y mi hipótesis para que partamos de este contexto. adelante, Ciertamente, maestro. bueno, refiere que las pruebas en educación primaria pues evalúan las disciplinas de lenguaje, comunicación y matemáticas. Sin embargo, a las niñas y niños que no dominan estas disciplinas pues son categorizados como no capaces. Y estas diferencias en el aula llevan a la discriminación escolar en las escuelas del país. Por lo anterior, pues derivó al motivo de la hipótesis de investigación, que refiere que esta discriminación en aulas se deriva de la categorización de los niños como aptos y no aptos a los niños que no dominan estas disciplinas. Y bueno, la propuesta sería que un cambio de paradigma que tenga un eje en el enfoque de la pedagogía de la liberación con un enfoque en derechos humanos, pues puede apoyar a la diversidad y a la inclusión de las niñas y niños con este tipo de inteligencias. Entonces, en relación a este tema, usted como directivo, ¿qué opina? ¿Considera que sí existe algún tema de discriminación en las aulas por el hecho de que estas pruebas están estandarizadas y no se están considerando como los diferentes tipos de inteligencias? Gracias, Anita. Bueno, pudiéramos partir nada más para yo tener un piso más firme. Estamos hablando de la prueba estandarizada Mejoredu, que es la que actualmente emite el gobierno federal, o las pruebas porque existen estas dos dinámicas, maestra Ana. Por un lado, bueno, este formato que baja Mejoredu para hacer una evaluación diagnóstica al inicio del ciclo escolar. Esa es una de tantas evaluaciones que se generan. Y la otra es trimestralmente, cuando se hacen las evaluaciones y que esa impacta directamente en la boleta de calificaciones del alumno o la alumna. ¿Estaríamos abarcando esas dos o en específico cuál, maestra Ana? Sí, en específico, sí, todas estas pruebas estandarizadas que se utilizan para determinar pues las inteligencias de los niños. La del trimestre aunada a la de Mejora Edu, vamos a hablar. ¿Te parece? Que al Así final es. es una integración que impacta. Bueno, de entrada, efectivamente, si te parámetro de niveles en el que se puede encontrar el menor, ¿no? Partiendo de un diagnóstico para poder, chicos, hablando precisamente del área que me comentas, que es lectoescritura. Eh, al generar este, pues esa selección y esa ubicación del menor, viene ya ahora sí su proceso propio de evaluación. Ese es para hablar de la opción que es Mejor Edu, que es ubicar al menor en un nivel de lectoescritura, de aprovechamiento en estas áreas que me comentas, que es del lenguaje, ¿verdad? Sí, sí, sí es lo correcto, ¿verdad? Sí entendí bien. Sí, así es. Muy bien. Posterior a eso, bueno, ya inician los procesos propios de la currícula de cada uno de los grados, en donde efectivamente hay un campo formativo que se llama lenguajes. Hoy ya no son materias, hoy es lenguajes en exclusivo en el área de primaria. Y pues en el primer grado, que es donde más marcado está el tema del desarrollo del lenguaje, y que pues obviamente refleja en una calificación el nivel en el que el niño va avanzando y va progresando. Obviamente, pues esto sí se tiene que hacer saber al padre de familia, al menor, en qué etapa va estando su hijo o su hija para poder ir o reforzando o atendiendo alguna necesidad, algún faltante,
vacío con respecto a su proceso. O también que pueda el padre de familia identificar, porque también este es otro tema, el ritmo de aprendizaje de esos niños. Sí, al final sí recae en una, pues es la palabra, en una discriminación de los distintos niveles en los que se van ubicando conforme avanza el ciclo escolar los alumnos y las alumnas. Más todavía cuando se emite una evaluación en donde sí, efectivamente, si un pequeñito o una pequeñita, transcurrido el tiempo mm, que tenemos contemplado para el desarrollo de la lectoescritura, que en este caso son primero y segundo grado, no alcanza las competencias y las habilidades necesarias, pues sí pues sí se le determina y se le cataloga como no apto para poder seguir avanzando en sus estudios. Y si es una asignatura, un campo formativo de mucho peso en el caso del lenguaje. O sea, al final sí se le tiene que retener o se le tiene que ubicar dentro de este concepto que manejas. Aunque bueno, acá es pues propiamente el 5 y al final, si por ejemplo no es promovido, aparece la palabra no promovido, no tanto el concepto de no apto, pero pues al final estás hablando que no es apto, ¿verdad? Se entiende. Y en este caso, ¿qué procede con los niños que no alcanzan el nivel establecido? Ay, Anita, se cortó un poquito esta segunda pregunta. Si me la pudieras repetir, Sí, por favor. sí. Y en este caso, ¿qué procede con los niños que no alcanzan los indicadores? Ah, ¿qué procede? Aquí se regularmente hay un contacto, hay un acercamiento con los padres de familia que en teoría no debe ser al final, Ana, debe ser en el proceso. O sea, yo debo estar informando al padre de familia cuál es el desarrollo, el avance y las necesidades del alumno. No esperarme hasta que le entregue la calificación. Básicamente, cuando yo cierro una calificación trimestral, es porque, bueno, además de que ya están los procesos de evaluación cerrados y concretados, ya hubo ese acercamiento con los papás. Cerrado el ciclo escolar, cuando un pequeñito no da la calificación para poder promoverse al siguiente grado, a efecto de que la asignatura o el campo formativo del lenguaje no lo acreditó, pues se informa al padre de familia, se le dice todo lo que se estuvo haciendo durante el ciclo escolar para, pues, contrarrestar estas barreras que pudiera haber presentado el alumno o la alumna, qué se hizo desde casa, porque aquí también es muy importante el trabajo desde casa, qué hizo la escuela y también, pues, qué se dejó de hacer desde ambas partes para que derivara en este informe de, eh, pues, hacerle saber al padre de familia que el niño no está aprobado ni es apto para el siguiente ciclo escolar. Sobre todo eso, información al padre de familia, que el docente, ojo, esto es bien importante, que el docente tenga un buen sustento, un buen registro de todo lo que fue el proceso del menor y tener el argumento pues pedagógico y teórico también. Creo que aquí también se está metiendo ya mucho esta parte para poder dar sustento a esta clasificación de decir, bueno, es apto o no es apto, tiene su 5 y este, no es apto para el siguiente ciclo escolar. Que insisto, ahorita estoy hablando de los dos grados donde más impacta el tema del lenguaje, pero esto mismo, y si hay casos constantemente, que puede ser en tercero, en cuarto, en quinto, que son pequeñitos que a veces nos llegan con complicaciones un historial ya con problemas de calificaciones y que, bueno, pues se le retiene en tercero, en cuarto, quinto o hasta en sexto, ¿eh? Tenemos casos que hasta en sexto también, por no haber desarrollado adecuadamente esta competencia de lenguaje, hablando en concreto de lectura y escritura, pues se le tiene que retener.
Ok, partiendo desde la teoría de las inteligencias múltiples, creo que sí la ubica, ¿verdad? De Howard Gardner, que refiere que Garner, sí, cómo no. es las inteligencias, las aprendí creo que con usted, visual, auditivo, kinestésico, este, Es correcto. es la inteligencia espacial y bueno, ¿considera usted que en el sistema educativo se consideran o se toman en cuenta las inteligencias de los niños que poseen valga la redundancia, perdón, estas inteligencias diferentes? Ya ve que el sistema evalúa lo que corresponde a las matemáticas y lectoescritura. Pero en este caso, con los niños que poseen inteligencias diferentes, ¿qué se trabaja en educación básica para lograr la inclusión de estos niños? Fíjate que esa es muy buena pregunta, Ana. Anteriormente y vaya que me metí mucho con Garner, tengo aquí varios títulos de él, y yo desde que era docente, bueno, ya después, hoy que como directivo lo entiendo un poquito más, pero desde que era docente traía esta idea de que el niño a partir de muchas cualidades que a veces no necesariamente la asignatura le provee para explotarlas, venía a ser una limitante, ¿no? Y doy un ejemplo bien sencillo. En su momento, yo recuerdo en un sexto, un pequeñito que venía reprobado en todo, Ana, todo lo que tú quieras. Y entonces, en esos tiempos, precisamente yo estaba estudiando MAPE, fíjate, traía mi tema ahí de MAPE y empezaba medio mis pininos con Howard Gardner. Y entonces empecé yo a meter mucha actividad artística, sobre todo modelado con plastilina. En aquel entonces me metí mucho con el modelado y les hago un ejercicio a los chicos de hacer un rostro con plastilina, así sencillo, un rostro. Y quise iniciar la actividad así, hablando de proporciones, de ejes de simetría. Ahí me quise meter un poquito con, pues ándale que este chamaquito, este pequeñito, que nadie hablaban pestes de él ahí en la escuela, que era problemático. Sí, era bien vago el muchacho, pero yo me lo gané. No me hacía un rostro tan bonito como tienes una idea, y yo me quedé así, ah, caray. No, es que sí, sí funciona, o sea, sí hay una viabilidad en este concepto de inteligencias múltiples que nos da Garner, porque puede ser el medio, la ruta y el camino para poder no solamente descubrir el potencial en algún tipo de cualidad del alumno o de la alumna, sino que además la parte emocional, ¿no? No, el chamaco quedó fascinado porque pues lo elogié mucho y cállate, a partir de, fíjate, de ese pequeño ejercicio se catapultó y empezó a regularizarse el niño, nomás por ese ejercicio. Entonces, creo que anteriormente no estaba contemplado en el programa. Yo eso me acuerdo que lo hice yo, pues, como todo un buen piano, y tú vas a saber muy bien de estas cosas, pues lo vas haciendo conforme vas descubriéndote estos nuevos horizontes a partir de los distintos teóricos y material que te va llegando. Pero entonces, ya hablando actualmente de la currícula de educación básica, yo creo que sí hay un muy buen bono de oportunidad, Ana, con la nueva escuela mexicana a partir de este nuevo concepto, y que también es un cambio de paradigma que nos habla de trabajar a ejes y de campos formativos, pero que impacten mediante proyectos que están sustentados en el ABP, en metodologías activas que permiten ahí sí permear. A mí, de verdad, esta parte me gusta mucho porque permite que empiecen a permear mm, esta capacidad, esta facilidad de ir incorporando actividades que exploten distintas cualidades en los chicos, hablando de las inteligencias múltiples. No más hay un tema, ¿eh? No lo especifica que sea de Garner, no especifica que sean estas inteligencias múltiples, pero entre líneas está explotable en ese sentido, ¿eh? Creo que hoy, como en ningún otro momento histórico y hablando de la educación, está más abierto, por lo menos la currícula, a incorporar. Aquí hace falta orientar al docente en torno a este potencial
que te permite todo el bagaje que te brinda Howard Gardner a partir de las inteligencias múltiples. Muy bien, en este caso, ¿ha observado algún tipo de dificultad de integración social en alguno de los niños que poseen estas inteligencias diferentes a las establecidas en las pruebas estandarizadas? Pues mira, tanto como la realidad es que las escuelas no tienen esa infraestructura ni humana ni material, esa es una realidad. Eh, bueno, por ejemplo, ahorita yo actualmente en mi escuela tengo a la unidad de USAER, son los encargados de que cuando tenemos detectados casos de que pues sí requieren de una atención más exhaustiva, más detallada, más personalizada, con un seguimiento más puntual y donde interviene un equipo multidisciplinario, no solamente del maestro, aquí interviene un gabinete psicopedagógico y bueno, y la psicóloga, pudiera un poquito contribuir a la atención a estos pequeñitos, pero si hablamos del sistema en general, está muy descuidada esta parte. En ese sentido, creo que, y descuidado no solamente, insisto, en la parte humana y material, sino porque además, pues no todos los maestros, no todos los directores tienen claro este concepto de inteligencias múltiples. O sea, pensar quizás en una muy buena capacitación, pero además en apoyos, insisto, humanos y técnicos para poder eh, aprovechar de muchos que no aprueban o no tienen el perfil para promover proyectos, este, se basan mucho en la exposición. El niño expone, pega sus cartulinas, habla, se enseña a hablar en público y eso no está nada alejado de este concepto de potencializar habilidades, cualidades a partir de lo artístico, porque finalmente es una expresión, ¿verdad? Y bueno, en general creo que esa parte sí hace falta trabajarla y pues lo hace uno en la medida de las posibilidades en las escuelas, Ana, una vez que se tiene ubicados estos pequeñitos. Ok, en este caso, ¿hay algún involucramiento, algunas estrategias que toman en cuenta para involucrar a los padres de familia para atender a los niños con algún tipo de necesidades educativas especiales? Sí, de hecho la ruta es con los papás, así, tal cual. Lo que te platicaba, por ejemplo, al inicio, en la primera pregunta, cuando se empieza a visualizar un caso, ¿no? De un pequeñito que puede estar faltando constantemente o que no falta, pero su avance es muy distinto o difiere mucho del grueso de sus compañeros. Y entonces empieza primero a haber un acercamiento con los padres de familia para entender el primer plano, ¿no? Del alumno y de la alumna, a ver por qué está sucediendo. Ah, pues es que en casa pues se queda solito o que pues falta mucho la escuela o que no, pues no hay quien le apoye en las tareas o de plano los papás salen y trabajan todo el día o tiene la atención de sus papás, tiene todo, pero no ha podido desarrollar esa habilidad, que también es otra ruta que también es posible, ¿no? Y entonces, bueno, se va siguiendo este, este camino en paralelo con los padres de familia para ir buscando alternativas. Y entonces, también aquí depende de la escuela. Si la escuela cuenta con el apoyo de USAER, yo como maestro, bueno, el maestro y yo como director, primero el maestro me va haciendo una serie de observaciones. A ver, maestro Daniel, yo observo que el pequeñito, pues,
tiene una situación que difiere del resto del grupo, no hay entrega de tareas o los trabajos se hacen así, no ha habido avance, siguen en un nivel, porque nosotros los clasificamos en silábicos, presilábicos, hay una categorización tal cual de los niveles de alfabetización. Y en función de eso ya, ok, no, el niño está así, bueno, hay que canalizarlo a la unidad de atención que es USAER. Cuando tenemos y contamos con el equipo de USAER. Cuando no lo hay, que yo tuve muchos años sin USAER, pues ¿qué es lo que hacía? Pues a ver, ok, ya está detectado el pequeñito, ya sabemos que requiere una atención especial, seguimos la ruta con los padres, pero ahí, pues lo que nosotros tratábamos de hacer es, por medio de ese acercamiento con los padres de familia, insistir en que se le pudiera brindar una atención extra al pequeñito. Llámese desde una clase extracurricular con alguna maestra de alfabetización tal cual, o si por algo teníamos sospechas, porque tampoco nosotros podemos diagnosticar, teníamos sospechas de que era algo más allá del propio proceso de aprendizaje, que pudiera ya salir de nuestro alcance, pues medio sugeríamos o podíamos medio sugerir alguna atención o alguna opinión, sobre todo este concepto, opinión de algún experto. Pero son esas dos rutas, ¿eh? Cuando tienes y cuando no tienes el equipo de USAER. Acompañamiento siempre, desde el inicio, con padres de familia para poder definir y trazar una ruta en paralelo, escuela y padres de familia. Sin eso, Ana, no se puede hacer nada, ¿eh? Muy bien, maestro. ¿Existe un protocolo de atención para casos de violencia y acoso escolar? Sí, sí lo existe. De hecho, acaba de emitirse la última versión de los protocolos de actuación, donde define muy bien las rutas para cada uno de los casos. Fíjate, y traía el documento hace días, nomás lo dejé en la oficina, pero te marca así a grosso modo los 6 casos más graves que pudiera ser. Le llamamos acoso escolar cuando es de menor a menor. ¿Sí? Y hablamos de abuso escolar, son de los dos conceptos que maneja este nuevo protocolo. Abuso escolar es cuando ya es de un mayor de edad, o sea, de un adulto, hacia un menor. Y en estas vertientes habla pues de que sean situaciones internas, con personal docente o personal que labora dentro, personas ajenas al plantel, personas o familias que vengan de fuera. O sea, el protocolo abarca todo ese abanico desde lo que es el acoso escolar hasta el abuso escolar, pasando desde el más, eh, pues, mínimo tema de violencia hasta hablar también ya de un abuso sexual, ¿no? El protocolo lo abarca muy bien, marca los pasos a seguir, los, los puntos y las acciones, esa es la palabra, las acciones que debe de seguir. Primero el docente al detectarlo, si es que es de alguien ajeno. O si no, en mi caso, si es de un maestro o de una maestra, los indicadores, porque le llamamos indicadores, que deben de dar la orientación para poder detectar a tiempo esta situación. O si algún alumno manifiesta de manera voluntaria, maestro o director, fíjese que me pasó, activar rápido ese protocolo que, bueno, aquí ya habla de que una vez que se identifica que tenemos ubicado una situación como esa, con quién, cuál es el primer paso, que regularmente es llamar, si es que fuera la gravedad, autoridades 911 o dar informe a la fiscalía o a la supervisión, pero aquí depende mucho de la situación que estemos atendiendo a partir de los protocolos. Pero si hay un documento, lo acaban de sacar apenas el fin del ciclo escolar pasado, que nos refiere paso por paso lo que en responsabilidad le compete a cada miembro de la organización escolar para poder atender, canalizar cada caso de tanto acoso como de abuso. Y en este caso, maestro, ¿los maestros cuentan con una capacitación en relación a la atención del protocolo? ¿Qué acciones tomar en caso de, bueno, en caso de presentar alguna situación de acoso escolar?
Mira, se emitió y se han emitido muchos protocolos. No sé, el primero, ¿cuál es la dinámica de Secretaría de Educación? Bajar en cascada la información. Pero todos sabemos que una cosa es bajar en cascada la información y que tú le pongas la etiqueta de ya te capacité a realmente meterte en el tema y con expertos brindar una adecuada capacitación, no solamente en términos de lo que implica la activación del protocolo, ¿no? Pues hasta en términos jurídicos debes de estar empapado y de conocer, ¿no? Eh, Me remito para definir lo que es una capacitación integral, no la hay, no la hay, porque lo que nos llega es, ten el manual, tu director o supervisor, léalo, revísenlo, analícenlo y bájenlo. Ahí tienes tu diapositiva, eso sí, nos dan mucho material, pero volvemos a lo mismo. Si hablamos en términos muy técnicos, pues eso es bajar la información. No es capacitaciones de que venga un experto en área de derechos humanos, un experto en el área quizás hasta médica, porque también hasta eso nos ayudaría, y un experto en el área jurídica, ¿no? Que para mí son las tres vertientes que sustentan estos protocolos. Y entonces a partir de ahí ya, es más, hasta en el área preventiva también, que también esto está muy descuidado, ¿no? Porque te avientan el protocolo, pues nomás actívalo si pasa algo, sí, pero entonces, ¿por qué no me ayudas a hacer un paso anterior, ¿no? Un protocolo de prevención, en donde yo sepa que si cumplo estos puntos, pues no voy a tener que enfrentarme a un acoso con mis menores o un abuso, ¿verdad? Pero bueno, hablando en plata pura, no hay una capacitación como tal. Hay bajada de información. Muy bien, maestro. ¿Considera usted que una educación más inclusiva puede propiciar a la disminución de casos de acoso escolar en las escuelas? Definitivamente, o sea, el tema de la inclusión, viéndolo como un elemento bueno, que de antemano ya se ha ido incorporando a las escuelas y que lo hemos ido asimilando, porque también no ha sido sencillo por la cultura, Ana, este asunto de la inclusión. Tenemos una historia de mucha discriminación en nuestro país y lo sabemos, ¿no? Desde, ay, el güerito y el prietito y el gordito y el flaquito, hasta el que es tontito, o sea, muchos términos, ¿no? Que acostumbra el mexicano. Y creo que ha sido un proceso lento, pero que se ha ido permeando ya cada vez más en las escuelas. Pero que además permite, fíjate que yo tengo la firme creencia de que ya estas nuevas generaciones traen este chip de la inclusión, hablando de que ya no les hablando en todos los sentidos, ¿eh? A un pequeñito en silla de ruedas, a un pequeñito que con síndrome de Down, a un pequeñito con cualquier peculiaridad que te puedas imaginar. Y creo que hoy el chip de estas nuevas generaciones está más en sintonía más que los adultos. Creo que los adultos nos enfrentamos todavía a muchos miedos, a mucho desconocimiento de esta nueva visión de la inclusión, pero creo que se han dado avances importantes en ese sentido. Falta consolidar mucho de esto, pero definitivamente sí, sí creo que la ruta de la inclusión es una vía que nos va a permitir disminuir en mucho este asunto del acoso y del abuso. De hecho, si hablamos el otro, por ejemplo, de la prevención. Si hablamos de la prevención, la inclusión es una forma de prevención. ¿Ah? Entonces, sí, creo que definitivamente, este, no por nada está el tema vigente y en boga de la inclusión y que deberemos irlo, insisto, consolidando cada vez más. Ok, ya casi para finalizar, ¿cuál es la visión para el futuro de la escuela en relación a la atención de la diversidad en el caso de las inteligencias múltiples?
Muy bien, el futuro, pues yo creo que al final las autoridades educativas tendrán que primero hacer una valoración y una evaluación de lo que este nuevo modelo educativo está impactando a partir, te decía hace ratito, de esta nueva, de este nuevo paradigma con los proyectos, con un currículum más eh, en donde le permite más al maestro intervenir el currículo, incorporar temas y que a su vez le da la facilidad de poder permear los aprendizajes, digo, las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Aquí, ¿qué pasaría, Ana? Yo creo que hay dos temas bien interesantes con la proyección a futuro. Y yo lo manejaría por el lado de las aulas. Bueno, pues, obviamente meternos cada vez más en la currícula para poder entender todo el bagaje de posibilidades para potencializar a nuestros alumnos, que aquí entran las inteligencias, definitivamente. Entender que el alumno no es que se aprenda las tablas y ya aprendió matemáticas, ¿no? O que sepa ecuación, no. Es entender que por medio de las inteligencias múltiples yo puedo ayudar a potencializar cualquier área del conocimiento, cualquiera, ¿eh? Cualquiera. Y eso Howard Gardner lo sustenta de manera muy práctica y muy clara. Eso por un lado en las escuelas. Y por otro lado, en la parte de la formación de los maestros, ojo, yo creo que aquí tendríamos y tendría que fortalecer el sistema, incentivar y motivar al docente a adentrarse en estos temas, hablando de posgrados, de diplomados, de lo que tú le quieras poner para poder eh, abarcar en el sistema educativo una visión más amplia, porque también ese es otro tema, ¿no? Que nos limita mucho cuando queremos hablar de potencializar a nuestros alumnos. No todos los maestros estamos en la misma sintonía. No todos entienden este concepto, por ejemplo, de las inteligencias múltiples. No todo el mundo lo conoce. Entonces, tienes ahorita el medio para aplicarlo, tienes las condiciones, tienes la currícula para aplicarlo. Tendríamos que hacer de este nuevo concepto que nos propone Garner, una difusión un poquito más detallada mediante pues la promoción de posgrados y de la profesionalización. Creo que aquí es la clave, la profesionalización del docente, ¿verdad? Para poder empaparse y meterse lleno en esto, porque definitivamente es potencializar estas eh, cualidades que a veces, es más, ni el papá las percibe, maestra Ana. Yo he entrevistado a papás como maestro y como director y les pregunto, platíqueme una cualidad, un par de cualidades de su hijo. Maestro, no sé, espérame, pero es su papá, su mamá, ¿cómo que no sabe? En algo es bueno, su pequeñito. Se quedan en ceros. Entonces, nosotros podemos ser la diferencia entre decir, nosotros sí sabemos cuál es la cualidad de su niño. Su niño es buenísimo para pintar y mediante la pintura lo he enseñado de reconocer letras, lo he enseñado a reconocer números, ha armado estructuras numéricas, ha hecho conjuntos, no sé, o sea, al final creo que nosotros podemos marcar diferencia en ese sentido, pero entendiendo bien y profesionalizando bien. En esas dos rutas, Ana. Muy bien, maestro, ya casi para terminar, bueno, en el capítulo anterior de mi tesis, explicaba y refería lo del nuevo modelo educativo. ¿Usted considera que sí ha sido un parteaguas el hecho de que este modelo educativo ya parta desde la inclusión, desde una educación en materia de derechos humanos? ¿Considera que si vamos con este rumbo de lo propuesto por la eh, nueva escuela mexicana, pudiera existir este tema de inclusión educativa? Sí, porque es prioridad en el nuevo programa, ¿eh? O sea, ya no es si quieres, no, ya es una realidad. Quizás en términos pedagógicos habría que hacerle sus ajustes en términos pedagógicos, hablando de que en este cambio, porque sí fue un cambio de paradigma
tremendo, o sea, no hay un punto que diga yo, bueno, pues es que se parece a tal reforma. No, 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 esto marcó un antes y un después, tal como lo mencionas, ¿no? Desde el hecho que ya no hay una asignatura de matemáticas, español, ciencias, no hay nada de eso. Hoy son campos formativos y en los campos formativos se integran todas estas materias. Y desde ahí ya hablas de inclusión, incluyes, integras. Y aparte de los campos formativos vienen los ejes transversales, en donde uno de los ejes, dos de los ejes, nos hablan ya institucionalmente de la inclusión. Así, sin más. O sea, ya no es una opción, es una realidad en el papel, en los libros, en la currícula. Falta dar el paso en nuestras escuelas con ese cambio de mentalidad, con esta visión de profesionalizar la labor docente y de estar todos en la sintonía. Y también de que pues las autoridades giren también este nuevo paradigma a pues apoyos más reales, ¿no? Porque, insisto, en la letra puede estar, pero por ejemplo, una escuela rural que tenga nada más un pizarrón y un gisecito, en donde no haya rampa, en donde no haya luz, ¿sí me explico? O sea, en donde haya muchas barreras que ponen límites ese concepto de inclusión, ¿no? En donde debe ser para todos y no distinguir. Fíjate, manejamos un concepto hace poquito que platiqué de este tema hace poquito y hablábamos de que la finalidad de la inclusión, maestra Ana, es que estos pequeñitos que, pues sí, discriminamos, ubicamos, clasificamos y los tenemos quizás en la mira del resto de los estudiantes, al final nuestra labor es hacerlo parte de todos y decíamos un término, hacerlos ya de ser visible el niño, hacerlo invisible, o sea, en términos de que sea parte de todo, no sé si me explico, ¿no? De que sea parte, de que no sea, ay, pues mira, es aquel niño que pues ni modo es el que no aprende, o como se manejó por muchos años, ¿no? Que hasta la oreja le ponía el burrito. No, la intención es de que se desvanezca en el grueso del grupo y sea parte de esa unidad. Hay otro libro muy bueno que te recomiendo que es el de, ay, se me fue el nombre. Y va muy de la mano con Howard Gardner. Ya lo quisiera, lo tengo por aquí. Eh, Te lo voy a deber, pero bueno, en el librito habla de que las problemáticas, las situaciones, a veces uno las ve como árboles y uno al final tiene que ver el bosque completo para entender y ser parte de la problemática. La quinta disciplina, ya me acordé del título. La quinta disciplina. Y entonces es esto, entender contextos, entender todo para poder desvanecer peculiaridades y volverlos como todos los chicos que lo saben hacer. Muy bien, maestro, pues agradecerle, emitirle una disculpa porque entré de lleno con las preguntas y bueno, esta videollamada va a ser utilizada con fines de investigación. Bueno, la información va a ser utilizada para los propósitos de la tesis. Nada más, pues me salté el momento, ¿verdad? Va a quedar documentado y referido. No sé si me pudiera explicar un poquito para que quede la evidencia con quién estuvimos platicando, su nombre, su puesto que tiene actualmente, dónde labora y pues si nos pudiera proporcionar además unas reflexiones y conclusiones finales en atención a lo que estuvimos platicando. Claro que sí, maestra Ana. Pues me presento, su servidor, maestro Daniel Lupercio Figueroa. Eh, yo actualmente trabajo como director de dos escuelas primarias federales, una aquí en Santa Anita, donde tiene su casa, y otra en San Sebastián. Además, bueno, me dedico también al tema académico en cátedra para la Casa de Estudios Centro de Estudios Valles Virtual como coordinador académico y aparte como asesor académico en la modalidad de maestría. Cuento con la maestría en educación con intervención en la práctica educativa. Bueno, pero aparte soy licenciado en educación primaria, la maestría con MEIPE y el doctorado en educación e innovación por parte de CEBI. Y actualmente traemos esa doble función, ¿no? Tanto de el tema de las direcciones como el tema de las coordinaciones académicas acá en el posgrado. Me comentaste, aparte de algún otro dato personal, Ana. A ver, recuérdame.
No es todo, maestro, y pues ya Ah, algunas las reflexiones. conclusiones. Sí, pues yo creo que, bueno, para concluir, fíjate que es un tema muy interesante, que es un tema que está en la mesa de discusión, que es un tema que es prioritario, pero prioritario en dos sentidos. Prioritario por la atención a en las escuelas, por parte de nosotros, los encargados y de todos quienes conformaron las comunidades educativas hacia con nuestros menores, pero vuelvo a insistir, y en paralelo esta también preocupación y preparación del docente para entender en todos sus ángulos el concepto y vivir realmente lo que es la inclusión, ¿no? Creo que en ese sentido, qué bueno que tu tesis doctoral vaya a contribuir. Yo estaré esperando, de verdad muy emocionado que me compartas, si tienes a bien tu documento recepcional para, yo también crecer en ese sentido, porque al final son aportaciones que pueden también ser un referente, ¿eh? Entonces, conociendo tu gran capacidad, Ana, tu profesionalismo, tu dedicación, creo que va a poder ser un buen referente en tu documento y se necesitan documentos así. Se necesita también que pongamos el dedo en la llaga, ¿no? Decir, ok, bien, está en el papel, pero ¿qué estamos haciendo? Creo que este es el punto más importante y que resalto de tu trabajo, que pongas el dedo en la llaga, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Hay referentes, hay de dónde tomarnos, hay de dónde agarrarnos y creo que podemos generar una sinergia que nos permita fortalecer nuestras habilidades para generar inclusión en nuestros centros de trabajo. Definitivamente, esa es la conclusión que llevo. Qué bueno que pongas visible este tema y lo lleves a este grado, a una tesis doctoral. No, pues muchísimas gracias, maestro.